Continuamos con la información en CIPSE Noticias más temprano. En la línea telefónica ya se encuentra el neurólogo Jorge Salazar Ceballos, con quien estaremos platicando del cerebro del fanático. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fátima. Un saludo para todos en el estudio y para tu público. Sí, creo que es un tema de actualidad del fanatismo, ¿no? Así es. Cuando hablamos del término fanático o fans, como se les conoce, ¿no? La palabra fans es un acortamiento de una palabra de origen inglés, fanatic, ¿no? Pues cuando nos referimos a los fans, nos referimos a estos fanáticos que aunque actualmente en muchas sociedades occidentales se les relacione con el deporte o con la música, existen muchas otras actividades como la política, como la religión, en donde pues ese tipo de actitudes o ese tipo de conductas dentro de estas personas pues conlleva muchos riesgos, ¿no? Se dice que mientras las personas no fanáticas tienen ideas, los fanáticos tienen creencias, es decir, crean todo un mundo alternativo para adaptarse a la realidad y darle mucha certidumbre y seguridad. Y esto llega a casos extremos, como en algunos países del lejano oriente, ¿no? En donde incluso llegan a cometer actos suicidas en detrimento de toda la sociedad, ¿no? Causando terribles daños. Es decir, en las guerras, ¿verdad? Que también ante pues la pérdida de algún ser querido, pues muchos radicalizan sus posiciones, pero en términos generales existe todo un debate en cuanto a si estos suicidas pues son verdaderos enfermos mentales en donde el cerebro trabaje de una manera diferente, o si esto es producto de una serie de aprendizajes dentro de la cultura. Y bueno, pues lo que muchos científicos y expertos en el tema señalan es que en buena medida las personas fanáticas pues no son enfermos psiquiátricos que padezcan de un trastorno cerebral de origen biológico, ¿verdad? No suelen tener enfermedades como la esquizofrenia o las psicopatías en términos generales, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas personas dentro de este mismo grupo que son capaces de causar destrozos o daños a terceros, pueden mostrar su cariño, mantienen la capacidad de divertirse, cosas que en ciertos trastornos mentales o en ciertas psicopatías pues no suelen presentarse, ¿no? Y hay una serie de cambios a nivel mental, ¿no? Que es muy común dentro de los fanáticos. Por ejemplo, hay algunas características como la sobrevaloración afectiva de sus creencias. Esto es, las viven con una intensidad muy alta. Por eso cuando uno los contradice, los cuestiona o plantea un punto de vista diferente, pues se enfadan, ¿no? Y esto puede llevarlos a adoptar actitudes violentas o francamente actitudes terroristas, ¿no? También existe un fenómeno de construcción de un enemigo que no existe, ¿no? Rebajarlo a la condición de una cosa, cosificarlo, tenerlo como algo subhumano. Bueno, y ahí están los ejemplos que nos da la historia, ¿no? Por ejemplo, durante la Alemania nazi, toda esta consideración en torno a al pueblo judío y al pueblo ruso, que el pueblo ruso también ha sufrido mucho, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron millones de muertos y muchos de ellos a manos de las tropas alemanas, ¿no? Entonces, producto de este menosprecio con el que van clasificando a las personas que no son como ellas, ¿no? Entonces, realmente no podemos considerar que estas personas pues sean unos enfermos mentales. Lo que sí se ha visto es que en el cerebro hay un sistema de recompensa que también se activa en el cerebro, al igual que en otras pues, actividades, como por ejemplo en los adictos o en los drogadictos, hay un sistema cerebral que se llama el sistema de la recompensa, que trabaja con una sustancia química que es la dopamina. Entonces hay ciertas estructuras cerebrales que ante sucesos que nos llenan de bienestar, de satisfacción, de tener esta sensación de logro, se activan
de una manera que pudiera compararse a una adicción. De tal manera que hay gente para quienes vivir en este mundo alterno pues genera una sensación de bienestar y de alguna manera mejora su sensación, que no es lo mismo que su bienestar mental. Y también se ha visto que mucho de esto se forma en la infancia, ¿no? Tiene mucho que ver con el aprendizaje dentro de los primeros años de vida, ¿no? Tiene que ver mucho con el sufrimiento, el tema del sufrimiento, la pérdida de familiares, etcétera. En fin, son un conjunto de factores que llevan a las personas a adoptar estas posturas francamente fanáticas, ¿verdad? Sí. Estas creencias que no se corresponden para nada a la realidad y que dañan mucho a la sociedad y al ser humano, ¿no? Y que lo seguirán haciendo lamentablemente a lo largo de la historia. Esa es la gran lección que nos deja la historia. Así es, doctor, pues importante la información que nos brindan. Dicen por ahí que todo hay que hacerlo con medida para evitar precisamente estas situaciones que se presentan terribles, ¿verdad? Como las vistas en este partido de fútbol. Gracias, doctor, le esperamos la próxima semana. Entonces, nos vemos la próxima semana y un saludo para todos. Gracias, doctor, igualmente un saludo. Nosotros tenemos más información aquí en el estudio, nos vamos a ir con Humberto.